Hola, bienvenidos a mi canal Aprendemos de Todo. En este video vamos a ver cómo planificar o cómo realizar una secuencia. Vamos a hablar del concepto de planificación, del trabajo previo que debe realizar el docente y el plan de trabajo con inicio, desarrollo y cierre. El concepto de planificar es elaborar un plan con un fin u objetivos. Bien, ¿qué trabajo previo debe de hacer el docente para poder planificar? Primero, ¿qué quiero que aprendan? ¿Qué quiero que aprendan? En este que quiero que aprendan van a identificar el contenido o concepto, el nivel, ¿sí? El nivel lo va a determinar la habilidad que quiero que aplican. Si quiero que lean, que reconozcan, que creen, y esto va a tener que ver con la taxonomía de Bloom. ¿Sí? Ahí tienen en el canal un video donde explica desde las más simples a las más complejas cómo utilizarlas en diferentes contextos. Bien, el objetivo específico, por ejemplo, si enseño a los niños, no sé, a ver, ¿qué puedo decir? La multiplicación, ¿sí? Mi objetivo es que apliquen el algoritmo de la multiplicación o que apliquen diferentes estrategias no convencionales para la resolución de diferentes situaciones. Por ejemplo, ¿sí? Tener en cuenta, esto es importantísimo, tener en cuenta los conocimientos previos de mis alumnos, que es lo que llamamos diagnóstico. Esto se puede hacer en forma oral, en forma escrita o un trabajo práctico. Los recursos, debo saber con qué recursos cuento. Y el diseño de mi secuencia didáctica. Bien, este es mi trabajo previo. Ahora vamos a ir al plan de trabajo, o sea, el inicio, desarrollo y cierre. Un segundo, por favor. Nos basamos en el concepto, ¿sí? Es un plan con objetivos. El plan de trabajo o la planificación, ¿sí? También. El inicio. El inicio es la parte más importante desde el punto de vista de que es la introducción. Dentro de esta introducción no es que voy a presentar el tema directamente. Puedo iniciar con cualquier tipo de objetivo para motivar a los alumnos. ¿Sí? Como un video, láminas, preguntas, todo tipo de activación de conocimientos previos. También puedo hablar de un tema que ya se haya dado o que ya hayamos visto. Luego tenemos la segunda etapa, el desarrollo. En este desarrollo puedo plantear, por ejemplo, si estuviéramos en matemática, el inicio puede ser una situación adidáctica donde los alumnos se les presenta una situación, problema o material donde ellos trabajen en forma grupal, solos, vamos a decir, sin el docente como guía o tutor. En el desarrollo presentamos una actividad, teniendo en cuenta lo que se vio en el inicio, ¿sí?
proponemos las reglas, los objetivos y finalmente el docente como guía de esa actividad, ¿sí? Y finalmente el cierre. En el cierre tratamos de que el alumno trabaje con las con las habilidades de la taxonomía de Bloom de la pirámide, donde aplique los conocimientos obtenidos o conceptos obtenidos. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Trabajamos con crear, evaluar, analizar y podemos proponer una reflexión sobre la actividad que se realizó, registramos si es necesario en el pizarrón, ¿verdad? Soluciones o estrategias que los alumnos realizaron y evaluamos los objetivos. Y en esta evaluación no solo la docente evalúa con los alumnos el desarrollo de la actividad, sino que realiza una autocrítica, ¿sí? Lógicamente la docente sola, sobre si la secuencia dio un resultado positivo y los alumnos en el cierre lograron apropiarse de ese concepto que yo expliqué o enseñé o aplicaron, ¿sí? Reflexión, perdón, ahí está. Bien, espero que les haya servido. Recuerden que esto se debe realizar en base a mi indicador de logro, ¿sí? De ahí realizar la planificación o plan de trabajo, tener en cuenta conocimientos previos y una metodología de trabajo constructivista para que el alumno construya el conocimiento en interacción con el medio o material o con sus pares. Gracias, cualquier consulta, comenten, espero que les haya servido y regálenme un me gusta. Adiós.